Sea muy bienvenido a este momento de silencio interior. Tal vez hoy estés caminando sin saber exactamente hacia dónde, solo confiando, solo siguiendo, solo dando un paso más, incluso sin ver el final del camino. Tal vez existan promesas de Dios sobre tu vida que aún no se han cumplido, oraciones que hiciste hace meses, tal vez años, y que parecen haber quedado en silencio. Y en lo más profundo del corazón, aún intentando mantener la fe, surge esa pregunta que pocos admiten. ¿Será que Dios aún está trabajando en esto? La Biblia nos enseña que andamos por fe y no por vista, pero caminar así exige algo profundo. Confiar cuando no hay señales, permanecer cuando no hay respuestas, continuar cuando todo dentro de nosotros pide detenerse. Confiar en Dios no es fácil, porque significa entregar el control, aceptar los tiempos de Él, descansar incluso cuando la realidad dice lo contrario. Dios nos dice en Proverbios 3, 5, 6: Confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Esta es una de las mayores promesas de la vida cristiana. Cuando elegimos confiar, incluso sin entender, Dios se compromete a guiarnos. Hoy esta meditación es para ti que estás en proceso, para ti que estás en medio del camino, para ti que aún no has visto el cumplimiento de la promesa, pero elegiste no rendirte. Dios no se ha olvidado de ti. Él no falla, no se retrasa y no abandona lo que comenzó. Cada paso que das en fe, incluso en silencio, está siendo visto, guardado y sostenido por el Señor. Si deseas fortalecer tu fe, aprender a descansar en las promesas de Dios y caminar con más confianza incluso en medio de las incertidumbres, suscríbete al canal y permanece con nosotros en estas meditaciones. Ahora, aquieta tu mente, abre tu corazón y permite que la palabra de Dios renueve tu esperanza. Hoy vamos a aprender a caminar en confianza en la promesa del Señor. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la confesión de la esperanza, sin vacilar, porque quien hizo la promesa es fiel. Confiar en la promesa de Dios es quizá una de las experiencias más profundas y transformadoras de la vida espiritual. No porque sea fácil, sino precisamente porque exige de nosotros algo que va más allá de la lógica, más allá de las emociones y más allá del control. Confiar es aprender a descansar en Dios cuando todo alrededor parece inestable, cuando los caminos no están claros, cuando las respuestas no llegan y cuando el corazón se enfrenta a preguntas que no tienen solución inmediata. La fe cristiana no se construye sobre certezas visibles, sino sobre la fidelidad invisible de Dios. Caminar en confianza no significa caminar sin dificultades, sino caminar sabiendo que Dios está presente en cada paso, incluso cuando el escenario es de incertidumbre. La palabra no nos promete ausencia de desiertos, sino la presencia del pastor en medio de ellos. En Salmos 37:5 está escrito: Entrega tu camino al Señor, confía en Él, y Él hará. Observa que el orden espiritual es claro: primero entregar, luego confiar y entonces descansar en la acción de Dios. Muchas veces queremos invertir este proceso. Queremos primero ver lo que Dios va a hacer para luego decidir si confiamos. Pero el reino de Dios funciona al revés. Confiamos primero y después vemos la manifestación. Entregar el camino significa renunciar al control interior. Significa reconocer que no somos capaces de conducir nuestra vida sin Dios. Significa aceptar que hay límites para nuestra comprensión, para nuestra fuerza y para nuestra visión. La confianza nace precisamente en ese lugar, de humildad, donde el alma reconoce que necesita a Dios no solo como solución, sino como dirección constante. Abraham es uno de los mayores ejemplos bíblicos de esta confianza profunda. Dios le hizo una promesa que parecía completamente ilógica desde el punto de vista humano. Un hombre anciano, con una esposa estéril, recibe la palabra de que sería padre de una gran nación. No había señales externas, no había evidencias naturales, no había garantías visibles, solo había la voz de Dios. Y la Escritura dice en Romanos 4:18, Abraham, esperando contra toda esperanza, creyó. Es decir, él creyó cuando ya no había motivos humanos para esperar.
Confiaba cuando todo indicaba lo contrario. Esto nos enseña que la fe verdadera no depende de escenarios favorables, sino de la fidelidad de quien prometió. Caminar en confianza es continuar obedeciendo, incluso cuando el corazón está cansado. Es continuar orando, incluso cuando parece que el cielo está en silencio. Es continuar siendo fiel, incluso cuando los resultados no aparecen. Es continuar amando, incluso cuando se es herido. Es continuar esperando, incluso cuando el alma ya pensó en rendirse. Jesús también nos enseña este principio cuando dice en Juan 20:29, «Bienaventurados los que no vieron y creyeron». Existe una bienaventuranza especial para aquellos que aprenden a confiar sin necesidad de pruebas visibles. Esa es una fe madura, una fe espiritual, una fe que no depende de las circunstancias, sino de la comunión con Dios. Muchas veces lo que Dios más trabaja en nosotros no es la situación externa, sino la estructura interna de nuestra alma. Permite procesos largos porque está formando algo más profundo que respuestas rápidas. Está formando carácter, dependencia, sensibilidad espiritual, intimidad, madurez, perseverancia y confianza. En Santiago 1, 3, 4 leemos: «La prueba de vuestra fe produce perseverancia». Y la perseverancia debe tener acción completa para que seáis perfectos e íntegros, en nada deficientes. Es decir, la prueba probada genera una fe más fuerte, la confianza ejercitada genera un alma más firme. El proceso, aunque doloroso, produce profundidad espiritual. Confiar en Dios no es fingir que no duele, no es negar el sufrimiento, no es volverse insensible. Confiar es llevar el dolor a Dios, en lugar de alejarse de Él. Es llorar en la presencia del Padre, es descansar aún con tierras, es permanecer aunque no se entienda. El mismo Jesús, en Getsemaní, expresó su angustia, su sufrimiento y su dolor delante del Padre. Oró diciendo: «Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas 22:42. Esto nos muestra que la confianza no es ausencia de conflicto interior, sino sumisión a la voluntad de Dios incluso en medio del conflicto. Jesús confió en el plan del Padre, incluso cuando ese plan involucraba dolor, cruz y muerte, pero también involucraba resurrección, gloria y redención. Cuando caminamos en confianza, estamos diciendo a Dios: «Señor, no entiendo todo, pero confío en quien tú eres. No veo el final, pero confío en tu corazón. No controlo el proceso, pero descanso en tu soberanía». El Espíritu Santo tiene un papel esencial en este caminar. Él fortalece nuestra fe en momentos de debilidad. Él nos recuerda las promesas cuando la mente está llena de dudas. Él nos sostiene cuando las fuerzas se acaban. Él intercede cuando no sabemos cómo orar. Como dice Romanos 8:16, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos, entonces podemos confiar en el cuidado del Padre. Un padre verdadero no abandona a sus hijos en medio del camino. Guía, protege, corrige, sostiene y conduce hasta el final. Confiar en Dios es descansar en la identidad de hijos, es saber que no somos huérfanos espirituales, es saber que nuestra vida no está suelta en el universo, es saber que existe un propósito eterno en construcción, aunque no podamos verlo. En Jeremías 29:11, Dios declara: «Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza». Esta promesa no fue hecha a personas en un momento fácil, fue hecha a un pueblo en el exilio, en crisis, en sufrimiento. Aún así, Dios afirma: «Mis pensamientos siguen siendo de paz». Esto nos revela algo profundo. La promesa de Dios no depende de nuestro momento, sino de su carácter. Incluso cuando estamos en crisis, Dios sigue siendo fiel. Incluso cuando estamos confundidos, Dios sigue siendo claro. Incluso cuando estamos débiles, Dios sigue siendo fuerte. Caminar en confianza es aprender a vivir un día a la vez sostenido por la gracia. Es abandonar la ansiedad del mañana y descansar en la provisión de hoy. Como enseñó Jesús: «Basta a cada día su propio mal». Mateo 6:34.
La ansiedad nace cuando intentamos controlar lo que pertenece a Dios. La confianza nace cuando entregamos lo que no podemos controlar. Por eso, confiar es un acto diario, no un sentimiento momentáneo. Es una elección espiritual constante. Hoy, quizá estés viviendo un tiempo de espera. Tal vez estés aguardando una respuesta, un cambio, una cura, una restauración, una dirección. Tal vez tu alma esté cansada de luchar. Tal vez te estés preguntando si Dios aún está escuchando. Y la respuesta bíblica es sí, Dios sigue escuchando. Dios sigue presente. Dios sigue siendo fiel. Dios sigue trabajando incluso cuando no lo percibes. La promesa no murió. El plan no falló. El propósito no fue interrumpido. En Lamentaciones 3:31 al 32 está escrito: Porque el Señor no rechazará para siempre. Aunque entristezca a alguien, tendrá compasión según la grandeza de sus misericordias. Dios nunca abandona un proceso que Él mismo inició. No comienza historias para dejarlas incompletas. No siembra semillas sin recoger frutos. No genera promesas para luego olvidarlas. Confiar es permanecer. Confiar es esperar. Confiar es descansar. Confiar es continuar caminando incluso cuando el camino parece largo. Y quizá la mayor pregunta espiritual no sea ¿cuándo va a actuar Dios?, sino ¿seguiré confiando hasta que Él actúe? Porque la fe no solo cambia las circunstancias, cambia principalmente quiénes somos mientras caminamos en ellas. La confianza en las promesas de Dios está profundamente ligada a la doctrina de la santificación. Confiar es permitir que Dios nos transforme en el proceso. Muchas veces solo queremos el resultado final, pero Dios se interesa más en quienes nos convertimos durante el camino. Él no solo nos lleva a un destino, está formando nuestro carácter. La caminata cristiana también está ligada a la mayordomía espiritual. Confiar significa administrar bien lo que Dios ya nos dio, incluso mientras esperamos lo que aún no llegó. Es ser fiel en lo poco, perseverar en lo que está en nuestras manos hoy, sin murmurar, sin rendirse, sin comparar. La confianza también genera unidad en el cuerpo de Cristo. Cuando confiamos en Dios, dejamos de competir, de controlar, de juzgar. Empezamos a caminar juntos, a cargar las cargas unos de otros, a ejercer amor, perdón y paciencia. Como dice Efesios 4:2, debemos andar con toda humildad y mansedumbre, soportándonos unos a otros en amor. Y también está la doctrina de la esperanza eterna. Nuestra mayor promesa no es solo aquí, sino en la eternidad. Jesús prometió que volvería, que prepararía un lugar, que nos recibiría. Esto cambia completamente nuestra manera de vivir. No caminamos solo para sobrevivir en este mundo, caminamos hacia la gloria. Caminamos sabiendo que nuestra historia no termina en dolor, sino en redención. Por eso confiar en Dios no es ingenuidad espiritual, es madurez. Es mirar la cruz y entender que si Dios fue fiel hasta allí, continuará siendo fiel hasta el fin. Es mirar la resurrección y entender que ningún proceso es definitivo, ningún desierto es eterno, ningún dolor es la última palabra. ¿Qué tal hoy poner en práctica esa confianza? Entregar a Dios aquello que has intentado controlar. Descansar en lugar de luchar. Orar en lugar de angustiarte. Permanecer en lugar de desistir. Te invito a desacelerar por unos instantes. Si puedes, encuentra una posición cómoda, cierra suavemente tus ojos y permite que todo a tu alrededor quede en segundo plano. Este es un momento sagrado, un tiempo separado solo para ti y Dios. No se trata de palabras bonitas, no se trata de fórmulas listas. Se trata de abrir el corazón y presentarte exactamente como eres,
con tus luchas, tus miedos, tus dudas y también con tu esperanza. Permite que tu confianza se asiente no en lo que ves, sino en el Dios que está actuando incluso cuando no lo percibes. Este es un encuentro de alma, un encuentro de hijo con padre, un momento en que el cielo se inclina para escuchar tu oración. Ahora, con el corazón abierto, la mente en descanso y el alma sensible a la presencia de Dios, vamos a orar juntos. Señor, mi Dios y mi Padre, me pongo ahora en tu presencia con el corazón abierto, reconociendo que muchas veces camino cargando dudas, miedos e inseguridades que no puedo controlar solo. Confieso que no siempre comprendo tus caminos, no siempre entiendo tus silencios y no siempre percibo lo que, Señor, está construyendo en lo invisible. Pero hoy elijo confiar. Elijo descansar no en mis propias fuerzas, no en mi capacidad de entender, sino en tu fidelidad, que permanece igual ayer, hoy y siempre. Te agradezco porque tu palabra me enseña que tus promesas no fallan, que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo del hombre para arrepentirse. Incluso cuando todo a mi alrededor parece inestable, el Señor sigue siendo firme. Incluso cuando mis emociones oscilan, tu carácter permanece inquebrantable. Por eso, entrego a ti cada área de mi vida que aún resiste confiar, cada situación que me genera ansiedad, cada expectativa que todavía está atada al control humano y no a tu cuidado soberano. Padre, enséñame a caminar por fe y no por vista. Enséñame a confiar cuando no hay señales, cuando no hay respuestas inmediatas, cuando el tiempo pasa y el corazón se cansa de esperar. Enséñame a permanecer incluso cuando el alma se siente débil, a continuar orando incluso cuando parece que mis palabras no pasan del techo, a seguir obedeciendo incluso cuando el camino parece largo y silencioso. No quiero vivir una fe superficial, basada solo en resultados, sino una fe profunda, arraigada en quién eres tú. Espíritu Santo, te pido que fortalezcas mi interior. Sustenta mi mente cuando intente llenarse de preocupaciones, guarda mi corazón cuando se incline hacia el miedo, renueva mis fuerzas cuando el cansancio espiritual intente paralizarme. Sopla sobre mí tu consuelo, trae a la memoria las promesas que ya recibí. Recuérdame las veces en que tú ya fuiste fiel, incluso cuando pensé que no podría continuar. Ayúdame a ver que cada proceso tiene un propósito y que nada en mi vida se desperdicia en tus manos. Jesús, reconozco que tú eres mi mayor ejemplo de confianza en el Padre. Incluso frente al dolor, a la cruz y al sufrimiento, tú elegiste obedecer, elegiste confiar, elegiste entregarte completamente a la voluntad de Dios. Por eso te pido, forma en mí ese mismo espíritu de rendición, que aprenda a decir, no solo con palabras, sino con mi vida, hágase tu voluntad y no la mía. Que no busque solo respuestas rápidas, sino transformación profunda. Que no desee solo alivio momentáneo, sino madurez espiritual. Señor, entrego ahora todos mis caminos en tus manos. Entrego mis planes, mis sueños, mis proyectos, mis decisiones, mis relaciones, mi familia, mi futuro e incluso aquello que aún no puedo ver. Reconozco que no tengo control sobre todas las cosas, pero confío en que tú lo tienes. No sé cómo, ni cuándo, ni de qué manera, pero sé que tú estás trabajando. Sé que tú cuidas cada detalle, incluso cuando no lo percibo. Sé que nada escapa a tu mirada, nada escapa a tu presencia, nada está fuera de tu alcance. Padre, enséñame a descansar, enséñame a vivir un día a la vez, sin cargar pesos que aún no necesito soportar. Líbrame de la ansiedad por el mañana, de la preocupación excesiva, del miedo a perder el control, de la necesidad de entender todo antes de confiar. Que aprenda simplemente a caminar contigo, paso a paso, confiando en que me guiarás por caminos de paz, incluso cuando atraviese valles oscuros, incluso cuando enfrente desiertos, incluso cuando pase por momentos de silencio. Declaro por fe que tu promesa sigue viva sobre mi vida. Declaro que tú no te has olvidado de mí, que no has abandonado mis peticiones, que no has desistido del proceso que comenzaste en mí. Incluso cuando el tiempo parece largo, elijo confiar. Incluso cuando las circunstancias son adversas, elijo descansar.
Incluso cuando la respuesta aún no ha llegado, elijo permanecer, porque sé que eres fiel y que tu fidelidad es mayor que cualquier inestabilidad que pueda experimentar. Que mi fe no se base en lo que veo, sino en lo que creo. Que mi confianza no se construya sobre las circunstancias, sino en tu palabra. Que mi esperanza no esté atada a resultados humanos, sino a tu propósito eterno. No quiero solo creer que tú existes, quiero experimentar diariamente el cuidado, la dirección, el consuelo y la presencia del Dios que camina conmigo. Por eso hoy descanso, hoy entrego, hoy confío, hoy elijo caminar no por miedo, no por ansiedad, no por duda, sino por la certeza de que aquel que prometió es fiel para cumplir. No sé lo que el mañana depara, pero sé en quién confío. No conozco todos los caminos, pero conozco a mi pastor. No entiendo todos los procesos, pero confío plenamente en el Dios que escribe mi historia. Y termino esta oración declarando, con fe y paz en el corazón, que mi vida está segura en tus manos, que tus planes son mayores que los míos, que tu voluntad es perfecta, buena y agradable, y que incluso en medio de las incertidumbres seguiré caminando, confiando y descansando, porque sé que eres fiel y ninguna de tus promesas fallará. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy reflexionamos sobre lo que significa caminar confiando en la promesa de Dios. Vimos que confiar no es ausencia de lucha, sino presencia de fe. No es ausencia de dudas, sino elección de permanecer. No es control, es entrega. Recuerda la palabra, quien hizo la promesa es fiel. Dios no falla, no se retrasa, no se olvida. Él está guiando tu historia, incluso en los momentos en que no lo percibes. Que sigas caminando, no por fuerza del brazo, sino por la firmeza de la fe. Que tu jornada esté marcada no por el miedo, sino por la confianza. Y que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde tu corazón y tu mente en Cristo Jesús.